Querido Señor, ayúdanos y háblanos hoy a través de tu palabra. Te necesitamos de manera desesperada, porque somos seres humanos y nos olvidamos muy rápido de aquello que tú nos hablas. Y por eso hacemos un alto cada sábado, para que tú nos vuelvas a repetir aquellas cosas que nosotros necesitamos entender. Abre nuestro entendimiento ahora y sacúdenos. Queremos verte pronto venir en las nubes, Señor. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, nosotros estábamos hablando de que Dios quiere venir pronto. Pero el problema es que Él no ha venido por el hecho de que nosotros no hemos querido que Él venga. Su pueblo no ha querido ver a Cristo venir en las nubes. Su pueblo, o nosotros, hemos hecho una frase de la segunda venida de Cristo, una creencia, pero ha dejado de ser una certeza en nuestra vida y no estamos viviendo para eso. Y es por eso que el Apocalipsis comienza diciendo que en la mente de Dios, Él quiere venir pronto, pero que no necesariamente va a suceder así. Y nosotros vimos en los sermones pasados que Dios puso una fecha para que Israel salga de Egipto. Y la fecha en cual Israel iba a salir de Egipto fue determinada por Dios y corrió bajo la cuenta de Dios, y cuando llegó la fecha, Israel salió de Egipto. Sin embargo, Dios no había puesto, tenía en su mente que Israel llegue en un año a Egipto, pero Él no puso que Israel llegue en un año a Canaán, pero Él no puso una fecha para que Israel entre a Canaán. ¿Por qué no puso? Porque la entrada a Canaán dependía de la respuesta del pueblo de Israel. En la mente de Dios era que Israel llegue en un año. Sin embargo, cuando Israel estuvo en el borde del Jordán, Israel no quiso entrar y tuvo que dar vueltas 40 años para entrar. Si la segunda generación no hubiera querido entrar a Canaán nuevamente, Israel tendría que haber dado 40 años, tendría que haber dado vueltas 40 años más para poder entrar. Y por eso la fecha de la segunda venida de Cristo, de la misma manera, no está determinada por Dios, está determinada por el pueblo. La fecha del tiempo del fin está determinada por Dios. Y Dios dijo que en 1844 iba a comenzar el fin. Él dio señales acerca de eso y las cosas que dependían de Dios, todas ocurrieron. Pero desde 1844 Dios ha estado esperando que un pueblo responda para Él venir. Y como el pueblo no respondió, Él todavía no ha venido. Pero en nuestras manos está si queremos responder o no. Hoy va a ser el último sermón que predique sobre la primera profecía del Apocalipsis y sobre esta serie de Apocalipsis. Voy a comenzar una serie nueva sobre otros temas, pero y después quizás en algunos meses predique sobre la segunda profecía de Apocalipsis. Ustedes saben que hay 7 profecías en el Apocalipsis, así que vamos a ir abordando las profecías tiempo a tiempo. Pero hoy yo quisiera simplemente dejarles con el mensaje de la profecía, de la primera profecía. La primera profecía nosotros dijimos que tiene que ver con una reprensión. ¿Una reprensión a quién? Al pueblo de Dios. O sea, Dios quiere venir y dijo que Dios iba a venir si su pueblo oía, leía y cumplía la profecía. Y entonces dijimos que si nosotros queremos que Cristo venga, nosotros debemos cumplir la profecía. Ahora, cuando vamos nosotros a la primera profecía del Apocalipsis, que es la profecía que Dios dejó para que se cumpla, ¿de qué habla esa profecía? El mensaje de esa profecía no habla ni de predicación, no habla ni de ofrendas, simplemente habla de que debemos arrepentirnos. Y es tan simple lo que nosotros debemos hacer que para cumplir la primera profecía es arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, desde ahí en adelante, Dios se hace cargo de cumplir todo el Apocalipsis. La primera profecía tiene que ver con lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Las otras 6 profecías del Apocalipsis tienen que ver con lo que Dios va a hacer cuando el pueblo de Dios se arrepienta. Y si nosotros quisiéramos, podríamos ver a Cristo venir. Pero ¿por qué no nos arrepentimos? Porque arrepentirse es una de las cosas más difíciles que puede pasar un ser humano. Es una de las crisis más grandes que tiene que experimentar un ser humano. Nosotros, como siempre decimos, nos encanta hacer cosas por Dios, pero no nos gusta que Dios haga cosas por nosotros y en nosotros. A muchas veces los padres dicen y le preguntan, ¿y su hijo cómo está? Y dicen, ay, mi hijo está súper activo en la iglesia. ¿Y? Tu hijo puede estar activo en la iglesia y no está con Cristo.
¿Por qué? Porque a veces llenamos la iglesia de programas, de actividades excitantes, pero no realmente buscamos a Cristo, no buscamos el arrepentimiento. Y si nos arrepentiríamos, Dios se encargaría de todo lo demás. Crecería la iglesia, se llenaría de fervor, llegaría el mensaje a todo el mundo. Simplemente tenemos que arrepentirnos. Y ahora fíjense lo que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era el que preparaba camino para la segunda venida de Cristo, de alguna manera nos presenta una figura de lo que nosotros debemos hacer para preparar camino para la segunda venida de Cristo. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí está descrito la misión de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Necesitamos cambiar la mente. Necesitamos cambiar la manera de ver las cosas. Ahora, es interesante que todo el mundo iba a escuchar a Juan el Bautista. Es más, se había vuelto popular Juan el Bautista. ¿Y saben qué? Uno de los grandes peligros de un predicador es que se vuelva popular. Un gran peligro de un predicador es que se vuelva famoso. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista se hizo famoso, todos salían, y entonces hasta los fariseos y los saduceos también iban. Porque cuando alguien está de moda, todo el mundo quiere ir a escucharlo. Pero cuando alguien está de moda, la gente va a escucharlo por la moda, no porque quiere oír su mensaje. Y por eso, ¿saben qué? Juan el Bautista hacía lo mismo que hacía Jesús. Él mataba la fama con la verdad. ¿Y saben qué? Una persona que predica la verdad puede llegar a ser popular, pero nunca famoso. Porque la verdad incomoda mucho. Y fíjense, si yo hubiera sido Juan el Bautista, vienen los saduceos y fariseos a bautizarse, yo diría: ¡qué predicador que soy! Los fariseos y los saduceos vienen a bautizarse, vengan que los bautizamos. Sin embargo, viene y dice: generación de víboras. Directamente le dice: ¿por qué están viniendo? Y ahora la pregunta es: ¿por qué iban los fariseos y los saduceos? Los fariseos y saduceos iban a escuchar a Juan el Bautista por el hecho de que todo el mundo estaba yendo a escucharlo. Y como era símbolo de espiritualidad ir a escuchar a Juan el Bautista, y como ellos eran los más espirituales, ellos no podían quedar fuera de esa onda. Si podríamos decir así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué? A Dios no le interesan los reavivamientos corporativos. A Dios le interesan los reavivamientos individuales. Cuando los reavivamientos individuales... Mejor dicho, el reavivamiento corporativo se nutre del reavivamiento individual, pero puede haber reavivamientos corporativos que no llegan a ser nunca reavivamientos, sino que son simplemente el fruto de programas que se están lanzando. ¿Y por qué hay que hacerlos? Porque así se decidió hacerlo. Por ejemplo, nosotros en este quinquenio, y gloria a Dios por esto, no estoy criticando esto, pero sí quiero mostrar el énfasis, se está hablando de reavivamiento y reforma desde la Asociación General. Perfecto, buenísimo. A veces nos mandan a orar 10 días. Perfecto, buenísimo. Pero yo como pastor puedo decir: hay que orar 10 días porque me lo están mandando los de la Asociación General. Pero no porque realmente yo lo necesite. Estoy predicando de reavivamiento y reforma porque es el énfasis de este quinquenio. Y para quedar bien con mi jefe y que vean que yo estoy apoyando, entonces predico. No. Nuestra predicación tiene que ser el fruto de nuestra propia experiencia. Y si buscamos a Dios, nosotros debemos buscarlo por nosotros mismos. Y por eso hoy el mensaje que quiero decir, que quiero pedirte hoy es: busca a Dios personalmente. No necesitas dar testimonio aquí. Ve a tu casa y busca a Dios. Y si Dios es real, se va a manifestar en tu vida. Dios te ha estado buscando. Dios te ha estado persiguiendo. Está simplemente esperando de que tú le des una oportunidad. Y si se da que varios de nosotros le damos la oportunidad, posiblemente entonces comience
a desarrollarse el movimiento final. Y por eso Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, pero ¿qué es arrepentirse? ¿Cómo podemos definir los frutos del arrepentimiento? A veces nosotros no sabemos bien lo que es arrepentimiento, pero sí podemos ver los frutos del arrepentimiento para ver qué es verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver algunos frutos de arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento, puse 5 frutos del arrepentimiento. Primero es búsqueda de Dios. Segundo, reconocer no solo actos, sino actitudes. Tercero es confesión en fe. Cuarto, disposición a vivir en los parámetros de Dios. Y quinto, considerar al arrepentimiento como un estado de vida. Y voy ahora a explicar esto. Primero, búsqueda de Dios. ¿Quién de ustedes y quién de nosotros no puede buscar a Dios? ¿Hay alguien que no puede buscar a Dios? Alguien puede decir, ay, pero pastor, yo no tengo deseos de buscar a Dios. Bueno, una cosa que no tengas deseos, pero tú puedes decidir buscar a Dios y punto. Ir en contra de tus deseos y decir, yo busco a Dios. ¿Y sabes qué? Si tú buscas a Dios, Dios se va a manifestar en tu vida. Fíjate lo que dice Jeremías 29:13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que si lo buscamos, ¿qué promete Dios? Lo vamos a hallar, porque Él está ahí. Él está ahí hace tiempo. Si tú analizas tu vida para atrás, vas a ver que Dios te ha guiado para este momento incluso. ¿Por qué no dejas de dar vueltas? Y no necesitas hacer un pacto conmigo aquí. Si quieres hablar conmigo después, no tengo ningún problema para ayudarte y orar por ti. Pero ¿por qué no vas a tu casa y le dices, Dios, ¿qué quieres de mí? Si tú eres real, aquí estoy, quiero buscarte. Te voy a buscar. Pero alguien puede decir, pero entonces, ¿qué quiere decir buscarlo? ¿Cómo podemos buscar a Dios? ¿Qué significa buscarlo? Y te voy a decir algo muy simple. Buscar a Dios significa hacer un alto. Un alto y dedicarle tiempo a Dios. Una de las grandes amenazas que nosotros tenemos en la vida cristiana especialmente es por el hecho de que estamos absortos y estamos llenos de actividades buenas, pero no le damos tiempo a Dios. Dejamos que cosas buenas nos absorban y no le dedicamos tiempo a Dios, no hacemos un alto. Y tenemos que hacer un alto para tener un encuentro con Dios. Me gusta mucho una historia que escuché de unos leñadores. Dice que había 2 leñadores que buscaban trabajo y fueron a un aserradero. Entonces el empleador les dijo, muy bien, ustedes quieren trabajo, solamente tengo un puesto. Y como ustedes son 2, les voy a dar un bosque a cada uno para que en un día el que más tale árboles, el que más hache árboles y tire abajo árboles, ese sea el que va a tener el empleo. Como los 2 se sentían bastante capacitados, y había uno especialmente que se sentía más capacitado, él dijo, no hay problema. Y entonces comenzó la tarea, estaban los bosques un poquito separados y él empezó a echar y tiraba un árbol abajo y tiraba otro árbol abajo con toda la energía, todo el día. Y entonces de repente él dijo, voy a ver cómo va mi compañero, y miró para allá y vio que cuando miró para allá, el compañero de él estaba sentado. Entonces se motivó más y siguió echando y siguió echando. Pasaron unas 2 horas, se dio vuelta de vuelta para ver cómo iba el compañero y de vuelta lo vio sentado. Entonces siguió trabajando y siguió. Y después, cuando lo veía siempre sentado. Y entonces terminó el día. Y cuando terminó el día vino el empleador y él dijo, sin duda me darán el trabajo a mí. Y cuando llama al empleador, el empleador llama al compañero y le dice, tú te ganaste el trabajo. Y entonces este muchacho dice, ¿pero cómo? Y entonces se acercó al compañero y dice, ¿pero cómo? Cada vez que yo estaba echando, miraba para tu lado y siempre estaba sentado. Dice... Y entonces el compañero le dice, lo que pasa que yo me sentaba para afilar el hacha y tú nunca afilaste el hacha. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nosotros no afilamos el hacha. Nos encanta estar ocupados, pero no nos tomamos tiempo para afilar el hacha. Y si nosotros queremos experimentar arrepentimiento, nosotros debemos buscar a Dios y tenemos que pasar tiempo con Dios para afilar el hacha. Si no pasamos tiempo para afilar el hacha, nos vamos a empezar a desgastar espiritualmente, nos vamos a desgastar físicamente, nos vamos a desgastar en todos los aspectos y no vamos a entender por qué nuestra vida parece que no florece. Necesitamos buscar a Dios y para buscar a Dios necesitamos dedicarle tiempo. Y por eso Jesús dijo, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás trabajado y cargado? Entonces haz un alto. Busca a Dios. Y como Dios es real, esto te lo aseguro, pongo las manos en el fuego, que tú le dices a Dios, Dios, comienza a manifestarte en mi vida. Y yo voy a responder a lo que tú hagas. Y Dios va a empezar a manifestarse en tu vida. Ahora, responde a lo que Él hace. No te quedes allí. Segundo, entonces, una vez que yo hago el alto, debo reconocer, para tener arrepentimiento yo me tengo que liberar del pecado. Yo debo que reconocer que no solo actos, sino actitudes. O sea, debo reconocer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me acerco a Dios comienzo a darme cuenta que digo malas palabras y entonces dejo de decir malas palabras, que por ejemplo fumo y dejo de fumar, no quiero tomar más alcohol. Son actos malos que le entrego a Dios. Pero ¿sabes qué? Allí comienza recién todo, pero eso no es suficiente. Una vez que le entregaste todos tus actos malos, ahora tienes que empezar a entregarle tus actos buenos a Dios también. ¿Pero cómo? ¿Cómo le tengo que entregar? Y ahora te hago una pregunta. ¿Tú sabías que todos tus actos buenos están contaminados? A veces nosotros nos hemos entregado, y conozco, o sea, estudiamos la fe de Jesús, nos entregamos, cambiamos la manera de alimentarnos, cambiamos la manera de vestirnos, cambiamos la música que escuchamos, cambiamos el día de reposo que guardamos. Y parece que ya hemos logrado todo. No lograste nada todavía. Ahora tú tienes que empezar a ver, analizar las cosas buenas que haces. Tú tienes que preguntarte por qué haces lo bueno que haces. Y ¿sabes qué? Cuando tú te empieces a preguntar por qué haces, lo bueno que haces, te vas a dar cuenta que todo lo que haces está contaminado por tu pecado. ¿Cómo se explica eso? Y yo lo utilizo con mi ejemplo. ¿Por qué yo estoy predicando hoy acá? ¿Es porque quiero hacer un buen papel? ¿Es porque quiero impresionar a la gente con que soy un buen predicador? Y puede ser, quizás. ¿Qué es lo que realmente me preocupa? ¿Por qué ustedes son tan responsables en la iglesia? ¿Es porque realmente quieren servir a Dios o porque el director de jóvenes quiere ser mejor que el director de conquistadores? Y entonces cuando en la junta el director de conquistadores pone un plan, el director de jóvenes dice no y le pone palos en la rueda porque él tiene que destacarse o ella tiene que destacarse. ¿Te das cuenta que todo, hasta lo bueno, nosotros lo contaminamos con nuestra maldad? Y eso tenemos que reconocerlo. Nosotros tenemos que ir a Dios reconociendo que no tenemos nada para dar. Eso se llama pobreza de espíritu. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados los mendigos espirituales. Bienaventurados los que reconocen que no tienen nada para dar y que están todos contaminados. Pero a nosotros nos encanta que nos digan, ¡ay, qué lindo todo! ¡Cuántos talentos que tienes! Y saben, en la iglesia adventista cometemos mucho el error. Viene un joven que canta, que hace poesías, que toca el violín, que hace un montón de cosas. Entonces decimos, ¡ay, cuántos talentos! Y seguramente te va a tocar una chica tan buena cuando te pongas de novio. Con eso que le estamos diciendo al muchacho, eres tan bueno que tú te mereces cosas. Y resulta que el Evangelio dice que nosotros no nos merecemos nada. Entonces, sin darnos cuenta, le estamos empezando a meter en la cabeza algo en contra del Evangelio. Ese chico no se droga, ese chico no fornica, quizás es un director de jóvenes, pero está totalmente esclavizado del pecado del orgullo. Y ese es el peor pecado, y eso es lo que tenemos que entender. No quiere decir entonces que por eso vamos a fornicar ni nada, no. Pero tenemos que empezar por las cosas importantes. Y el peor pecado es el orgullo. Y por eso, cada vez que tú preguntes, no importa lo que haces, tú tienes que preguntarte por qué haces lo que haces. Y cuando encuentres una respuesta de por qué haces lo que haces, vas a encontrar que está siempre contaminada. Y por eso necesitamos siempre buscar a Dios y necesitamos ir a Jesús en una confesión de fe. Jesús siempre te está buscando para recibirte. Y entonces, la confesión es importantísima. Y para la confesión, Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados y lo hagamos en manera específica. Yo siempre digo este ejemplo, pero por ejemplo, llega a final de año y hacemos una reunión a final de año y entonces se levanta un hermano ahí y dice, hermanos, yo quiero que me perdonen si he ofendido a alguien.
Entonces todos decimos, qué hermano humilde, qué bueno. No, ese hermano es orgulloso. Si tú ofendiste a alguien, ve y pídele perdón específicamente a la persona que ofendiste, pero no empieces a hacer confesiones generales de pecado, porque eso no sirve de nada. El pecado se confiesa específicamente. Y yo tengo que ir a Dios confesando mi pecado específico. Yo, por ejemplo, miré mal a una mujer y yo tengo que confesar esa mirada, la tengo que confesar en oración y decir, Señor, te pido perdón, he sido un adúltero. Ah, pero no nos gusta eso. Miro la televisión y miro a una mujer que la codicio de alguna manera y yo tengo que pedir perdón por eso. Ah, no, bueno, pero es que yo miro el menú pero no participo de la carta. ¿No han escuchado eso? O sea, tenemos un montón de justificativos para seguir, para no andar en santidad. Y Dios lo que quiere no es que yo sea perfecto, lo que quiere es que yo me vacíe de mí mismo. Pero entonces Él quiere que yo vaya con confesión de pecados, pero esto sí quiero que entendamos, tengo que ir con fe. ¿Qué quiere decir esto? Hay 2 requisitos para la salvación. ¿Cuáles son esos 2 requisitos? A ver, ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son? Sí, no, pero hay 2 requisitos esenciales para la salvación. Sí, pero bueno, lo voy a repetir yo, tengo que ser más claro. Hay 2 requisitos. El primer requisito es guardar perfectamente la ley de Dios y el segundo requisito es no haber pecado jamás. Esos son los 2 requisitos para la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Yo pensaba que esto ya estaba claro después de 3, 4 años de estar predicando acá. Pero estos son los 2 requisitos de la salvación. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Bueno, hay gente que dice no, pero a ver, yo sé que quizás están malinterpretando, pero estos son los 2 requisitos que dice la Biblia que es para la salvación. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que cumple estos requisitos? No. Entonces, ¿están todos cómo? ¿Estamos todos qué? Perdidos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un Salvador que haya cumplido con estos requisitos. ¿Quién es el que cumplió con estos requisitos? Jesucristo. Entonces, yo voy a Cristo, como los requisitos de la salvación los cumplió Jesús, entonces cuando yo voy pidiendo perdón a Jesús, ¿quién es el que me da el perdón? ¿Mis acciones? ¿Lo que yo hago? ¿Quién me da el perdón? Jesús me lo da. Y yo tengo que ir con fe creyendo que es a través de Jesús recibo el perdón. Porque Él ha hecho estos 2 requisitos y nadie, absolutamente nadie puede cumplirlos. Por lo tanto somos todos pecadores. Pero si vamos con Jesús a Dios, recibimos total perdón de los pecados. La pregunta es, ¿crees eso? Y entonces tú tienes que creer eso, porque si no crees en eso, ofendes a Jesús. Hay una sola cosa que ofende a Jesús, y es el hecho de creer que lo que Él hizo no es suficiente para perdonarte de los pecados. Y por eso cuando vas a Jesús, a Dios, con Jesús, presentándote con Jesús, no importa cuál haya sido el pecado, y dices, yo confieso mi pecado, lo confiesas específicamente, pero lo confiesas con fe en Jesús, abrazándote de Jesús, ¿Dios qué hace con tu pecado? ¿Qué hace Dios con tu pecado? Lo limpia, lo perdona. ¿En quién? En Jesús. Esto es maravilloso. En Jesús tenemos perdón. Y por eso yo tengo que aprender a quedarme abrazado de Jesús. Por eso en el santuario había un cordero que estaba continuamente ardiendo. Porque ellos se daban cuenta, después que empezaban a analizar sus motivos, que continuamente estaban pecando. Entonces necesitaban continuamente estar aferrados del cordero. Ahora, cuando tú haces eso, le entregas buscas a Dios, le entregas tu corazón, confiesas, reconoces tu maldad, confiesas tu pecado, entonces tienes que estar dispuesto a vivir en los parámetros de Dios. Dios te perdona para sacarte del barro, no para que sigas chapuceando en el barro. Y por eso la persona que dice, ay, pero porque Cristo me salva, yo sigo fornicando con mi novia, total Cristo me salvó y yo confieso mi pecado. No, tú no te has arrepentido, porque el arrepentimiento es un cambio ¿de qué? De mente. Y cuando tú buscas a Dios, confiesas tu pecado, confías en Jesús, Él te cambia la mente para ya no vivir en los mismos parámetros que vivías antes. Ahora vives en los parámetros de Jesús, no en tus parámetros. Y eso produce un cambio, eso produce testimonio.
Ese es el testimonio de la gente que se ha entregado a Jesús, que produce un cambio y que pueden dar testimonio y decir, yo era así antes y ahora soy asá, porque ahora me he entregado a Cristo. Y la gente dice, yo quiero esa experiencia. Y esa es la experiencia que necesita experimentar la iglesia de College. Gente transformada, gente cambiada, gente viviendo en los parámetros de Jesús, no en los parámetros del mundo. Lo último es considerar el arrepentimiento como un estado. ¿Qué quiere decir eso? Yo no es que me arrepiento hoy y hasta el próximo pecado, entonces vuelvo a arrepentirme. No, yo vivo en arrepentimiento. Yo tengo que permanecer en arrepentimiento. Arrepentimiento es someter todos mis derechos a Dios. Es someter todos mis derechos a Dios. Eso es vivir en arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide para su pueblo en el Apocalipsis. Eso es lo que Dios pide para formar los 144.000. En ningún lado dice que los 144.000 van a ser personas que tuvieron una vida perfecta, adventistas de séptima generación. No, no dice nada de eso. Dice que son personas que confiaron en el perdón de Jesucristo y estuvieron dispuestos a caminar con Él después. ¿Tú estás dispuesto a confiar en el perdón de Jesucristo? No importa ahora en el hoyo que estés. Si tú vienes a Dios, si vienes a Jesús, Él te perdona completamente. Pero Él quiere hacerte vivir en sus parámetros, ya no vivir en los parámetros que tú estás viviendo. Porque Él quiere hacerte parte de los 144.000, de ese movimiento final que preparará camino para la venida de Cristo. Quiero darles un ejemplo. ¿Cómo es la vida cristiana? Me metieron todos los micrófonos acá. Vamos a ver si podemos... Para acá tenemos a Satanás. Este es un individuo. Y este vendría a ser el santuario celestial. No lo voy a explicar eso, pero después quizás un poquito. Muy bien, Satanás está lleno ¿de qué? Está lleno de pecado, ¿verdad? No compré la famosa porque no quería hacer mucha propaganda. Estos somos nosotros. ¿De qué está llena la botella? ¿De qué está llena? Muy bien, tiene dos cosas la botella. Tiene aire y soda. Vamos a llamarle la soda, vamos a llamarle pecado. O sea, el aire, cada vez que entra pecado a la botella, ¿saca qué? Saca aire. Aire, en el hebreo, es ruaj. Y ruaj se traduce como espíritu. Cada vez que entra el pecado, ¿qué pasa con el espíritu? Saca el espíritu. Ahora, supónganse que este es Juan. Está justo Juan, mi amigo Villarreal, que vino hoy de visita, pero Juan es un nombre que siempre se utiliza como ejemplo, no sos vos. Pero supónganse que este es Juan, y Juan se encuentra con Jesús. Vamos a ponerle un poquito más de pecado a Juan. Espero que me ande bien. Muy bien, se encuentra con Jesús. Cuando busca él a Dios, Dios dice, si tú me buscas de todo corazón, tú me vas a hallar. Y entonces cuando él va a la presencia de Dios, comienza a darse cuenta que hay un problema. Él empieza a tener un poco de incomodidad, se empieza a dar cuenta de esta cosa que siempre ha tenido, pero que antes no se daba cuenta. Ahora se empieza a dar cuenta que él tiene eso. Y entonces lo confiesa. Pero no solo lo confiesa, sino que cuando él lo confiesa, se entrega a Dios y le entrega todo a Dios. Esto se llama el santuario celestial. Cuando confesamos nuestros pecados, todo va al santuario celestial. Entonces, cuando él confiesa, ¿de qué se llena Juan? Se llena de aire nuevamente. Él está, podríamos decir, en la plenitud del aire. Eso se llama la plenitud del espíritu. Está lleno de aire. Pero, ¿qué pasa? Juan vive continuamente en un montón de situaciones y vive bombardeado de cosas y entonces tiene una tentación y él cede. ¿Qué entra en la vida de Juan? Entra pecado. ¿Qué pasa con el aire que entró? O sea, para que entre el pecado, ¿qué tuvo que salir? Tuvo que salir aire. Lo que Dios le pide a Juan es que si él entra a pecado y él está en Cristo, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que confesarlo. Y cuando él lo va y lo confiesa, entonces ¿qué pasa? Sale el aire, o sea, sale el pecado y entra ¿qué de vuelta qué? El aire. Y él sigue viviendo en la plenitud del Espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa
¿Qué es lo que pasa con Juan? Por ahí Juan dice, supónganse, llega a la iglesia y está un día un poquito alterado y está la directora de diaconisa y le dice, ¿pero por qué no hicieron eso que tenían que hacer? Y le grita a la directora de diaconisa. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo llama, porque él está en la presencia de Dios, el Espíritu Santo le dice, pero tienes que pedirle perdón a la directora de diaconisa. No, pero es que siempre se le pasan las cosas y al final estamos con un montón de problemas. Tienes que pedirle perdón. No, es que si no usamos un poquito de autoritarismo en la iglesia, todo es un desastre. Y entonces, ¿él qué hace con el pecado? No lo confiesa, lo justifica. ¿Dónde quedó el pecado entonces? Ahí. ¿Y qué pasa entonces con el aire? ¿Él está en la plenitud del Espíritu? No. Entonces, como no confesó el pecado, después al otro día llega a la casa y como también está medio mal humor, le pega unos gritos a los hijos. ¿Cómo se llama eso? Pecado. No, pero es que estoy un poco ansioso y los hijos se están poniendo tremendos. No sé quién, lo maleducados que están estos chicos, debe ser por culpa de la madre, que esto, que el otro. Entonces, ¿él qué hace? Justifica. ¿Y cómo se va llenando? ¿De qué se va llenando? De pecado. Entonces después llega el momento que le grita a la esposa. Entonces cuando le grita a la esposa, a los hijos le puede gritar y no hay problema. Le puede gritar a la directora de diaconisa y no hay problema. Pero le grita a la esposa y ahí sí tiene un problema. Y entonces, cuando le grita a la esposa y tiene el problema, él se da cuenta que para arreglar el problema con la esposa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que confesarlo. Y realmente, y hacen una oración, como son cristianos, y quizás el pastor Juan es pastor también. Entonces le dice, querida, perdóname, porque ahora están sin hablarse y eso, perdóname. Y entonces él le confiesa a la esposa el pecado que le hizo ¿a quién? A la esposa. Esto no es un ejemplo perfecto, pero quiero decirte, ¿él fue perdonado? ¿Por qué no fue perdonado? Porque... Y esto es un principio, si la confesión no va marcada, acompañada de entrega total, no hay perdón. Yo cada vez que confieso a Dios, el acto de confesión es un acto de entrega a Cristo. Entonces cada vez que confieso me tengo que entregar todo a Él. Aunque yo no me acuerde de estos pecados o lo que sea, yo me tengo que entregar todo. Y si Dios me dice, en ese camino, mientras entrego todo, después me dice, vos le contestaste a tus hijos, pedile perdón a tus hijos. Yo, si me entregué todo, lo voy a hacer, porque estoy sometido a Dios. Entonces cuando yo vivo en esa entrega, entonces vivo en la plenitud del Espíritu, vivo creciendo. Pero ¿qué pasa si yo... digo, al fin de año voy a la oración por los alimentos y digo, Señor, perdónanos por los pecados, perdóname por los pecados. Después llega a fin de año y digo, hermano, si hay alguien que ofendí, por favor le pido perdón. Todas esas confesiones generales, ¿qué hacen? Hacen que mi vida se vaya llenando de pecado y no, como no hay confesión específica y como no hay entrega, se va llenando de pecados y quizás yo soy una buena persona, quizás soy un pastor, quizás soy un anciano, pero no confieso porque el orgullo no me permite confesarlo y la espuma del pecado me va llenando toda la cabeza. ¿Y qué va pasando con el aire? El aire va saliendo, el aire va saliendo, el aire va saliendo. Y quizás yo tengo una vida muy correcta, quizás yo creo en las 28 doctrinas, quizás yo, soy un pastor que bautizo muchas personas, pero entonces se va llenando todo de pecado, que es el orgullo en realidad, y entonces todo el aire va saliendo, y no voy a hacer el experimento hasta el final, esto tendría que rebosar. Si esto rebosa de pecado, ¿qué es lo que pasa con el aire? No hay más aire. Y si no hay más aire, eso es pecado contra el aire. O sea, pecado contra el espíritu, pecado contra el ruaj. Una vez que sale el aire de la botella, no vuelve a entrar más. ¿Por qué? Porque una vez que sale el aire de la botella no va a querer buscar más a Dios. Cuando tú buscas a Dios es por el aire que tienes adentro tuyo. Si no, no buscarías a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esto fue lo que cometieron los fariseos. Jesús eran religiosos, que no, aparentemente por afuera estaban todos bien, pero dejaron que el pecado les llene la vida y llegó a salir el aire totalmente de sus vidas. Y Jesús dijo, cuando la sal pierde su sabor, ¿con qué se da salada? Es necesario que nos arrepintamos, que nos quebremos delante de Dios. Es necesario que tomemos la decisión de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y no debemos perder tiempo. ¿Con quién debe empezar el arrepentimiento? Y acá viene la parte
Yo les predico mucho a ustedes, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El Apocalipsis comienza predicándome a mí. Y si ustedes leen el mensaje de la primera profecía del Apocalipsis, fíjense, Apocalipsis 2:1 dice, alguien que lo lea. A ver, Juan, vos que tenés acá la Biblia, lee por favor Apocalipsis 2:1. ¿A quién es enviado el mensaje de arrepentimiento? A ver, 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora el 8 lee. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora el 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Y ahora el 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Y ahora el 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Ahora el 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Y ahora el 14. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. Gracias. Yo tengo micrófono, gracias. ¿A quién le tenía que enviar el mensaje Juan? A cada ángel de cada iglesia. ¿Y qué era el ángel de cada iglesia? ¿Qué era? Que Jesús no se animaba a hablar con los ángeles, entonces le decía a Juan que mande una carta a los ángeles, y Jesús tenía acceso directo a los ángeles. ¿A qué se refiere ángel? La palabra ángelos, que es en griego, se refiere mensajero. Está diciendo, escríbele al mensajero, al líder de la iglesia de Éfeso. Escríbele al líder de la iglesia de Filadelfia, de Sardis, de Pérgamo, de Tiatira, de Laodicea. ¿Quiénes debemos empezar a arrepentirnos? Los líderes. Y yo sé que con esto me pongo en una situación muy difícil. Porque alguien puede decir, porque usted está predicando, pastor, usted se da cuenta, usted sí que es el líder, ¿eh? Porque usted se da cuenta y está denunciando a los líderes que no predican esto. No, esto me está denunciando a mí. Yo tengo que buscar a Jesús primero que todos, porque si el líder no busca a Dios, el pueblo tampoco lo va a buscar. Y por eso, si queremos realmente que comience un reavivamiento y reforma, tiene que comenzar por los pastores. Tiene que comenzar por aquellos que dicen ser líderes. El reavivamiento y el arrepentimiento es para los ángeles de las iglesias. Oseas 4:9 dice, y será el pueblo como ¿quién? Como el sacerdote. Si el pueblo es mundano, ¿quién es mundano? El sacerdote. Si el pueblo es autoritario, ¿quién es autoritario? El sacerdote. Si el pueblo es tal el pueblo, tal el sacerdote, tal el pueblo. Y por eso Dios da un mensaje, le pide a los líderes, y ahora iglesia de college, entonces ustedes pueden decir, pero bueno, pastor, ahora siéntese que le vamos a predicar a usted. Perfecto, sí, ustedes me tienen que predicar. Pero todos somos líderes, dice la Biblia, que todos en el movimiento final, todos vamos a ser ministros. Y es necesario que cada uno de nosotros tome esa posta, asuma ese llamado. ¿Cómo es tu nombre? Kenny. ¿En qué trabajas, Kenny? En una fábrica. Kenny trabaja en una fábrica. Si él busca el llamado de Dios, ¿quién va a ministrar a los de la fábrica? ¿Yo? ¿Quién va a pastorear a los de la fábrica? Kenny. Yo no llego a los compañeros de él. Cada uno es ministro, y eso lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía. Cada uno es ministro en el lugar donde Dios lo ha llamado, y ese es el movimiento final. Y debemos asumir ese llamado, y por eso debemos arrepentirnos para que los que están alrededor nuestro también busquen a Dios para arrepentirse. Y nosotros debemos, los jóvenes, yo no puedo llegar a los jóvenes, pero tú eres un joven que está estudiando biología acá en Southern, tú eres un ministro de esa clase de biología. Y tú allí tienes que mostrar que amas a Cristo y tienes que, si buscaste a Dios, se va a producir una diferencia en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de reírte, en tu manera de entretenerte, en tu manera de hacer las cosas. Cristo se va a manifestar en todo. Y es así que vamos a hacer un reavivamiento, se va a provocar un reavivamiento y reforma cuando individualmente aceptemos el llamado de Dios. No voy a leer lo que dice acá. También voy a pasar por alto esto, quizás para otro sermón. Pero quiero decirte que yo me siento implicado en esto. Cuando preparaba este sermón, yo dije, yo no puedo seguir en la situación en que estoy.
Si Cristo no ha venido es por culpa de Joel Barrios, no por culpa de ustedes. Yo no he hecho lo que yo tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? ¿Bautizar gente? ¿Hacer unas campañas donde yo pueda mostrar que soy el pastor de éxito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar a Dios y arrepentirme. Buscarlo allá en mi casa donde nadie me ve. Ojo, porque acá yo puedo estar predicando y decir, porque yo, hermanos, busco a Dios todos los días a las 5 de la mañana, y mentira quizá. O sea, yo puedo hacer yo necesito, esto lo digo, no lo digo, lo digo, yo necesito más a Dios. Y yo quiero tomar una decisión de buscar más a Dios. No quiero dejar pasar este llamado de Dios. No quiero dejar pasar esta oportunidad que Dios me da como para decir, yo la tengo clara, acá les predico a ustedes. No, si Dios me dio una revelación, yo soy el primero que la tengo que encarnar esa revelación. Y yo quiero decidir hoy delante de Cristo, aquí, como ustedes, como testigos, en que yo, como pastor, quiero entregarme a Cristo, quiero buscar a Dios, quiero experimentar arrepentimiento. Ahora, acá hay muchos muchachos, pero especialmente muchachos que se están preparando para ser pastores. Quiero decirte algo, hermano y hermana, que vas a ser un pastor. Tú no te estás preparando, si vas a ser un pastor llamado por Dios, no te estás preparando para sentarte en una oficina. No te estás preparando para ser un evangelista que viaje por todo el mundo y pueda decir, en el avión me encontré con tal persona y hice esto. Tú te estás preparando para llevar una cruz. Que por ahí llevando una cruz Dios te lleve a todo el mundo, gloria a Dios. Pero tu principal objetivo no va a ser viajar por el mundo. No va a ser estar en un hotel 5 estrellas y vivir como un CEO de una empresa. No, tu papel va a ser llevar una cruz. Y si a veces Dios te llevara a predicar a hoteles 5 estrellas, a hoteles 5 estrellas irás a predicar. Pero si Dios te lleva a predicar a una choza tendrás que ir a predicar. Porque acá no estamos para hacernos famosos, acá estamos para preparar camino para la segunda venida de Cristo. Y es necesario que tomemos las cosas como Dios las ve, no como nosotros queremos que Dios las vea. Necesitamos nuevamente levantar un ministerio que sea vocacional y no profesional. No, tú no te vas a formar como pastor yendo a cursos de liderazgo. Tú no te vas a formar como pastor estudiando las estratégicas de cómo crecen las estrategias de cómo crecen las empresas. Tú te vas a formar como pastor cuando seas lleno del Espíritu Santo y confieses tus pecados al Señor. Y allí vas a tener poder. Y entonces cuando Dios te llame como ángel de una iglesia, tendrás el poder para que tu iglesia te siga. Y tu iglesia, no toda tu iglesia se arrepentirá, pero muchos de tu iglesia se unirán a ese movimiento final que llevarán el nombre de Dios en sus frentes. Y serán parte de los 144,000 que predicarán a todo el mundo y atraerán a todos aquellos que ahora no conocen a Jesucristo. No estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para Jesús. Buscad a Dios y lo hallaréis. Y quiero terminar contándote la experiencia de Sheila. Sheila, una chica que llegó a una de mis iglesias cuando tenía 13 años. Llegó de Colombia. Le di estudios bíblicos. Sheila se bautizó. Y era una chica, iba al high school, a la escuela pública y estaba activa en la iglesia. Ella no tenía sus padres habían quedado en Colombia, estaba viviendo con sus tíos. Pero la gran crisis para Sheila fue cuando ella entró a la universidad. Se fue con una chica a una universidad cercana, otra chica de la iglesia, y un día me enteré de que estaban yendo a fiestas y de que estaban con una vida que estaba empezando a disiparse. Entonces las llamé por teléfono y les dije, quiero hablar con ustedes. Y me dijeron, está bien. Entonces viajé a la ciudad donde estaban y nos encontramos en un pub, en un restaurante, en un bar. Y entonces le dije a las dos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces ellas me contaron, no, lo que pasa que acá tenemos muchos amigos y están muy, y le digo, pero se están descarriando. Sí, pero bueno, una de las chicas fue como que escuchó. Y Sheila me dijo, Joel, mira, quiero decirte, todo lo que vos me decís tenés razón. Pero ¿sabés qué? No tengo ganas. Yo sé que lo que vos me decís es verdad. Pero me estoy divirtiendo. Y estoy muy bien como estoy. Te agradezco mucho. Muy bien, le dije.
y me fui. A los 6 o 7 meses, Sheila me llama y me dice, Joel, estoy en un problema. Y dice, no sé si te enteraste, pero estoy metida en la droga, estoy metida en un montón de cosas, quiero volver a estudiar la Biblia. Y luego, Sheila, cuando quieras, ¿cuándo empezamos de vuelta? Me dice el martes. Muy bien, venía a casa el martes. Y empezamos a estudiar la Biblia con Sheila nuevamente. Ella necesitaba una ayuda. Comenzó a crecer nuevamente. Pero en eso que estábamos estudiando la Biblia, apareció el muchachito que siempre le había gustado y que nunca le había dado bolilla, decimos así en Argentina, y ahora parece que estaba poniendo la vista en ella. Y entonces ella empezó a decirme, no, este martes no puedo ir, y entonces me contó, ella era muy sincera, me contó, me dice, mira, el chico que siempre me gustó, y le dije, Sheila, Satanás no quiere que vuelvas a Jesús. Pero ella se sentía muy sola, y le hizo más caso a sus sentimientos que a su razón. Y Dios decidió hacerle caso a sus sentimientos, dejó de vuelta de estudiar la Biblia, pasó como un año. Y después de un año me llama por teléfono de vuelta y me dice, Joel, estoy desesperada, necesito ayuda. Le dijo, Sheila, cuando quieras, volvés a casa. No me llamó de vuelta. Pasaron otros 3 meses más. Y ahora apareció en la iglesia. Y le digo, Sheila, ¿cómo estás? Y me dice, Joel, quiero volver a Jesús, ya estoy convencida. Una vez que pase el verano, vuelvo a Jesús. Le digo, Sheila, si querés nos encontramos. No, es que ahora estoy esperando, fíjense, hasta ella estaba tratando de inscribirse en un viaje misionero, se había dejado con el muchacho, o sea, estaba rozagante. Pero me dijo, cuando pase el verano. Está bien, le dije, cuando pase el verano. En ese verano nos trasladaron a nosotros, que tuvimos que ir a la iglesia de Atlanta en ese verano. Y un día estaba yendo con mi esposa a una de las iglesias que teníamos allí, que era la iglesia de Conyers, y me llaman por teléfono y me dicen, Joel, Sheila está mal. Sheila estaba en la casa de sus abuelos, bajó al basement a ver un álbum de fotos de su familia, y bajaron sus abuelos al basement y la encontraron colgada en el basement. Y está con pulmotor y no sabemos qué va a pasar. Oramos ese fin de semana, había justo un evento de jóvenes acá en la Georgia Cumberland y pedí que oren por Sheila, pero el domingo los tíos decidieron desconectarle, ya no tenía muerte cerebral, decidieron desconectarle el pulmotor y Sheila murió. ¿Por qué te cuento esto? Dios está siempre ahí. Dios está siempre ahí. Pero Él no te va a llevar a la fuerza. Tú tienes que hacer un alto y tienes que tomar la decisión de buscarlo. De hacer un alto y decir, acá estoy, Señor. Pero no quedarte solamente con buscarlo, sino avanzar en lo que Dios te está presentando. Yo no sé cuál va a ser el destino de Sheila. Yo espero que en la misericordia de Dios, cuando ella se colgó, quizás lo hizo con una inconsciencia total, ya mal, pero estoy seguro que hasta Dios, hasta ese momento, quizás la habrá estado llamando. Pero ¿por qué entregarle nuestra vida a Satanás? Cuando un Dios que está todo, desde que nacimos, nos está buscando. Para no solamente que nos entreguemos, sino para darnos una vida que realmente tenga significado y tenga un gran propósito. Dios la había elegido a Sheila para ser parte de los 144,000. Y Dios te eligió para ser parte de ese último movimiento. De ti va a depender si quieres ser parte o no. Por eso, si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.